Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 27, los protocolos de la corte del dragón, parte primera de 2. Habían pasado más de 4600 años desde que Akenatón firmara los pactos con el dios Atón, es decir, Yahvé o la corporación reptil, y había llegado la hora de revisar y actualizar los términos y el ámbito de actuación de estos, ya que la sociedad liriana había crecido y avanzado tremendamente en lo social, en lo tecnológico, en lo material y desgraciadamente para los reptiles, en lo espiritual también. La frecuencia del planeta estaba subiendo debido a los lirianos que estaban despertando y a la introducción de semillas estelares positivas reencarnadas en muchos niños, promovidas incompetentemente por la Alianza Galáctica. Como consecuencia de estos imprevistos, la Corporación Reptil tenía que sortear ciertos obstáculos que los lirianos habían desarrollado durante tantos milenios y que dificultaba dar los pasos necesarios a la Corporación Reptil para rematar su plan final. Y no solo había que eliminar dichos obstáculos, los tentáculos desplegados por el Cabal y la Corporación Reptil para infiltrarse en todos los estamentos, instituciones, entidades, corporaciones y organizaciones públicas y privadas de la sociedad liriana terrestre eran tan brutales que rayaba la locura y empezaba a reinar el caos dentro del propio caos que el Cabal generaba. Así que había que establecer una forma coherente de actuar y aplicar el control latonista, revisando primeramente los pactos de Akenatón, añadiendo elementos nuevos y eliminando los inservibles y revisar los totalmente obsoletos protocolos que inicialmente habían creado el Priorato de Sion en 1897. Estos eran antiguos y mostraban una absurda lucha materialista entre judíos y cristianos por el poder económico mundial y la supremacía del judaísmo para dominar el mundo y entronizar a un supuesto verdadero rey de Israel, pero que no se ajustaba realmente a los verdaderos objetivos de la corporación reptil y a los mandatos del Cabal, para los que judíos, cristianos o de cualquier otra religión eran un objetivo a batir. A partir de todo esto se crearon unos nuevos protocolos que todas las organizaciones, masonería, logias, nobleza negra y otras sociedades secretas deberían de aplicar. Estos protocolos de actuación se lanzarían esta vez desde el mismísimo Cabal, instigados y controlados por la Corte del Dragón desde las órbitas de Saturno y que deberían seguirse a rajatabla. Esta era la pieza clave que faltaba para coronar la pirámide del mal instaurado en la Tierra, que pondría en evidencia el plan de dominación mundial por parte del Cabal como poderoso peón de una entidad superior llamada Corporación Reptil. Y como herramienta de ocultación del Cabal y de la Corporación Reptil, todos estos protocolos se construirían de tal manera que volvería a ser el judaísmo y los judíos los que parecieran ser ellos los instigadores de toda esta conspiración y de la maldad en el mundo, solo por el mero hecho de creerse la raza elegida por el dios Yahvé, desconociendo por completo quién era y qué fisonomía real tenía este dios. Los nuevos protocolos quedaban así. Protocolo primero. Para lograr instaurar el gobierno reptil global de la Corte del Dragón sobre el planeta Tierra a través de los estamentos terrestres del Cabal, Priorato de Sion, Hermandad de la Serpiente y sus organizaciones y sociedades secretas, se aplicará soterradamente la violencia y la intimidación. Hasta ahora los lirianos elevados de espíritu y protectores de la naturaleza y de las buenas costumbres han intentado gobernar el mundo supliendo al gobierno reptil desde épocas de la Atlántida. Eso será erradicado como fueron erradicados los druidas, chamanes y más lirianos con esas capacidades. Para encubrir esta nueva matanza se provocarán choques sociales, división, enfrentamiento, usurpación de libertades, eliminación de derechos. Se impulsarán guerras civiles y guerras entre estados para generar muertes y sufrimiento y mucho lush. Protocolo segundo. Para que las naciones reconozcan la supremacía de la Corte del Dragón se llevarán todos los conflictos al terreno económico, donde las logias y organizaciones secretas que penden del Priorato de Sion son fuertes y tienen recursos ilimitados, y para los que no hay fronteras. Los medios de comunicación estarán al servicio de la Corte del Dragón y crearán una realidad que se ajuste a los intereses del Cabal y de la Corporación Reptil. La ciencia estará manipulada y distorsionada para que los lirianos nunca sepan la realidad del universo. Se convertirá en dogma de fe y todas las autoridades científicas colocadas por el Cabal legitimarán todas las teorías que se inventen para encubrir la verdad. Protocolo tercero. Se dinamitarán los pilares de los estados que aún queden en pie y no están todavía controlados por el Cabal en su totalidad.
Se crearán fuerzas políticas que a ojos de los lirianos parecerán luchar entre sí, pero que seguirán órdenes desde el cabal. Se crearán partidos políticos para hacerles creer a los lirianos que van a salir de la opresión si ingresan en partidos socialistas, anarquistas y comunistas. Los lirianos crearán que se les ayuda con espíritu de fraternidad y que existe una motivación por la solidaridad liriana, lo que convertirá al cabal en unos falsos libertadores del liriano. Los lirianos serán esclavizados con el yugo del trabajo, del dinero y del pan. El poder del cabal residirá en la hambruna crónica y en la impotencia del liriano. Serán esclavos, pero nunca lo sabrán. Se creerán que los derechos que el cabal ha consignado en sus constituciones son reales, pero que en realidad son ficticios y de nula aplicación. Todos los llamados derechos del pueblo liriano no pueden existir sino en la imaginación, pero nunca en la realidad. Protocolo cuarto. Para un control total de su vida, se desconectará al liriano de la fuente original. Para ello será preciso arrancar del espíritu de los lirianos la concepción misma de Dios o de lo que crean, sustituyéndola por las necesidades materiales de la vida, creando así una sociedad desencantada, egoísta y sin corazón. A los descontentos por las religiones creadas por el cabal se les ofrecerá una alternativa espiritual que será el movimiento de la nueva era, también creado por el cabal, en la que se mezclará una espiritualidad falsa con extraterrestres supuestamente más evolucionados espiritualmente, que darán apoyo al liriano como lo hicieron en Egipto. A los lirianos que se muevan hacia la nueva era estarán bajo el control total de la corporación reptil. En última instancia, se utilizará tecnología avanzada para provocar un desequilibrio en la dinámica energética celular del biotraje del liriano, modificando sustancialmente su frecuencia de vibración y alejándolo de su frecuencia álmica, con lo que se desconectará al liriano de su alma y por lo tanto de su conexión con la fuente. Esto provocará la creación de un portal orgánico dentro del individuo que ayudará a insertar en el plano 3D a entidades regresivas del plano astral que ayudarán a socavar a la sociedad liriana, creando más luz y favorecer la instalación del nuevo orden mundial. Protocolo quinto. Habrá control total sobre las redes sociales. Se eliminarán o ridiculizarán todos aquellos lirianos que muestren una iniciativa personal contra el cabal o para exponer sus acciones. Se dirigirá a la educación de las sociedades lirianas y se aplicará la censura de manera que, cuando traten de proceder por iniciativa propia, se desesperen y tengan que declararse vencidas. Se desarmará al pueblo liriano en vez de llevarlo a la guerra, se utilizarán las pasiones encendidas antes que calmarlas, y se apoderará de las ideas ajenas y se servirá de ellas antes que desecharlas. Se debilitará el pensamiento público mediante la crítica, se forzará a perder el hábito de pensar a los lirianos porque la reflexión engendra oposición. Protocolo sexto. Se potenciarán los grandes monopolios y las grandes multinacionales y se destruirá la pequeña empresa, arruinando al pequeño empresario, que a su vez provocará que los lirianos se queden sin trabajo y tengan que mendigar al Estado, que estará controlado por el cabal. Serán esclavos del cabal y harán lo que se les ordene a cambio de una ayuda estatal y poder tener el derecho de vivir. Por el cambio climático, concepto creado por el cabal, se cerrarán por ley las explotaciones ganaderas y agrarias, y los lirianos se verán obligados a consumir alimentos GMO, que contendrán tóxicos y chips que favorecerán el transhumanismo y por consiguiente el control mental de los lirianos mediante tecnologías avanzadas. Los campos y terrenos expropiados serán utilizados para instalar placas solares y hacer creer al liriano que existe una real preocupación de los gobiernos por el cambio climático, tratando de minimizar su impacto sobre la Tierra mientras se mata a la gente de hambre. Con estas acciones se terraformará la Tierra para condicionarla para las razas de la corporación reptil. Protocolo séptimo. Hasta que se establezca de forma definitiva el nuevo orden mundial, gobernado por la conspiración reptil, se dotarán de medios ultraavanzados a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados para dar cobertura a los planes del cabal y evitar acciones subversivas de los lirianos despiertos que intenten oponerse a los proyectos del cabal. Si fuera necesario, se hará uso de atropellos y crímenes generando terror y, por tanto, lush. Estos medios ultraavanzados contendrán las tecnologías necesarias para controlar las mentes de los miembros de dichas fuerzas y cuerpos que deberán obedecer las órdenes dadas sin cuestionarse si son legales o no. En la selección de personal se tendrá muy en cuenta el factor psicológico y se dará preponderancia al personal cuya mediocridad moral y cognitiva sea patente y se muestren sumisos a nuestra causa. En caso de que el despertar de los lirianos sea masivo, se desencadenará una guerra mundial.
Protocolo octavo. Para seguir siendo poderosa y nunca pueda ser vencida por las fuerzas de la luz, la Corporación Reptil hará tantas alianzas con razas regresivas como sea necesario y potenciará el control de la Alianza Galáctica para evitar que las razas positivas intervengan en la Tierra. Luchará contra aquellas razas que se infiltren en la Tierra, ya sean como Step-Downs, Walkings o semillas estelares positivas, que deberá derrotar a toda costa para evitar el despertar de los Lirianos y el aumento de la frecuencia vibracional de la Tierra. Protocolo noveno. El nuevo orden mundial será una dictadura autocrática. Atón será quien gobernará. Cualquier oposición al establecimiento de este en el nuevo orden será aplastada sin compasión, haciendo temblar a las almas más temerarias. De esta dictadura emanará el terror que todo lo invade. La generación de Lush será nuestro objetivo principal. Solo existirá la Corporación Reptil y los lirianos esclavos que hayan sido elegidos para formar la granja de la que las razas de la Corporación Reptil se alimentarán. No habrá ejércitos ni habrá fuerzas de seguridad. No habrá lugartenientes ni títeres. Todos habrán sido eliminados o reconvertidos a simples guiñapos. Solo la tecnología será la herramienta de poder que maneje la Corporación Reptil contra los lirianos. Protocolo décimo. Cuando el Cabal tome el poder de la Tierra, se les dirá a los lirianos que todo marchaba espantosamente mal y que todos estaban sufriendo más de lo que se puede sobrellevar. El Cabal habrá venido a despedazar las causas de los tormentos de los lirianos, se acabarán las nacionalidades, las fronteras y la diversidad de monedas, se acabará con la importancia de la familia y su valor educativo. Protocolo 11. En el nuevo gobierno autocrático no habrá constitución, porque se creará una dictadura global que los lirianos, ya controlados mentalmente a través del transhumanismo y su interfaz neuronal, no sabrán que están en ella y que son esclavos sin saberlo, haciéndoles sentir felices tecnológicamente. Los lirianos serán un rebaño de carneros y la Corporación Reptil, a través de sus ejecutores del Cabal, el lobo. Cerrarán los ojos ante todo, se les dirá que son libres, pero ya no habrá libertad de prensa, ni derecho de asociación, ni la libertad de conciencia, ni principio colectivo, ni otros temas que habrán de desaparecer del repertorio liriano o ser radicalmente alterados en la nueva dictadura. De sus mentes se borrará todo esto con tecnología neuronal. Protocolo 12. Se establecerá una falsa libertad donde la esclavitud no será percibida. La libertad será el derecho a hacer lo que le permite la ley, pero en la dictadura de la Corporación Reptil no habrá leyes que protejan a los lirianos. Las leyes demolerán o instituirán lo que convenga al Cabal. Estas leyes serán breves, claras e inmutables, sin comentarios, para que todos puedan entenderla bien. El rasgo predominante de estas leyes será una obediencia a la autoridad llevada a lo sublime. Los medios de comunicación masiva estarán bajo el control de Cabal y solo servirán para hacer propaganda del gobierno y para encender las pasiones y mantener los egoísmos partidarios. Serán la máquina del pensamiento único. Se utilizarán para transmitir miedo y terror como segunda herramienta. Serán vanos, injustos, mentirosos y la mayoría de las personas no comprenderán su utilidad. La literatura y el periodismo serán los medios de adoctrinamiento de los lirianos. Protocolo 13. Mientras que se instaura la dictadura global de la Corporación Reptil, se utilizará las necesidades básicas de los lirianos para callarlos y convertirlos en humildes servidores. Se les hará pasar penurias y hambre y así distraerlos de las cuestiones importantes y para que no despierten de su esclavitud. A fin de eliminar la reflexión, se desviará el pensamiento del liriano hacia los juegos, las diversiones, las pasiones, el sexo, etc. Se hará que los lirianos se desacostumbren cada vez más a pensar por sí mismos. Protocolo 14. Todas las religiones y sectas religiosas que la corte del dragón diseñó y creó para apaciguar y controlar al liriano serán abolidas y implantará la única religión del culto a Atón, del culto a la Corporación Reptil y de todas las figuras religiosas falsas creadas para ocultar la fisonomía real de la Corporación Reptil como Yahvé, Jehová, Alá y otros serán eliminadas. Se desacreditará al Vaticano, al Papa y a sus obispos y en otras religiones se hará lo mismo. El dios Atón será el verdadero papa del universo, el patriarca de la iglesia liriana. Se educará a la juventud en las nuevas creencias y el culto a Atón. La evangelización y adoración de Atón generará una abundante cantidad de energía luz para ser recolectada por las entidades regresivas de la Corporación Reptil. Nunca existió el pueblo judío, ni hebreo, ni tampoco existió Israel, que es de invención del Cabal, para control de los judíos y utilizarlos como arma contra el mundo y parapeto para el Cabal. Fin de la parte primera del episodio, nos vemos en la siguiente parte, episodio 28, parte 2, los protocolos de la Corte del Dragón.